Desde la casona Canal Web de Culturas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estamos aquí en la ciudad de Piura, en la Plaza de Armas, que es una entidad emblemática de esta zona del norte. Este es el monumento conocido con el nombre de la Libertad, la Pola de la Libertad. Y tiene una serie de placas alusivas en homenaje a Miguel Grau, el héroe de Angamos. Miguel Grau Seminario, es el héroe de la guerra con Chile en el combate de Angamos. Es piurano, un merecido homenaje. Estamos haciendo esta presentación en la Plaza de Armas de Piura, porque estamos iniciando el programa por la ruta del cacao en el Año Internacional de la Quinoa. La Universidad de San Marcos se identifica con esta celebración que es el Año Internacional de la Quinoa. Muchas gracias por la continuidad de este programa y que vamos a iniciarlo con el cacao. Teobromas Cacao L. Teo, Dios, broma, alimentos. El alimento de los dioses conocidos en la época de los aztecas, de los mayas. Una palabra que significa cacahual, una palabra que significa en el lenguaje de Centroamérica, alimento de los dioses. Eres brava como un león, también suave como el algodón. En tus noches recias de mucho... San Marcos está incursionando en las investigaciones fitofísicas de estos productos emblemáticos del Perú. Hoy iniciamos con el cacao en el norte peruano. Vamos a entrevistar a los señores Juan de la Cruz Rivera y Alberto Bustamante Zapata. Ambos son agricultores de esta zona, productores de cacao. Pero la novedad en esta entrevista es que hay una especie de cacao que se puede decir que es una especie singular, único en el mundo. Incluso ha sido tipificado como un cacao el mejor del mundo. Queremos conocer cómo es este cacao del mundo. Queremos obtener muestras y queremos saber cómo llegaron estos agricultores a producir el cacao blanco. También estos agricultores no solamente producen cacao blanco, sino el cacao tradicional, conocido como cacao criollo. Esperamos tener el día de hoy algunas muestras. Sobre todo nos interesa muestras de cacao blanco. Con estas muestras nosotros vamos a hacer algunas evaluaciones usando técnicas de la física. Por eso que estas evaluaciones se llaman análisis fitofísicos. Estas técnicas van a hacer uso de difracción de rayos X, espectroscopía Moss-Bauer, absorción atómica, microscopía electrónica. Todas estas muestras, todas estas evaluaciones tienen por finalidad conocer la estructura de estos materiales. La estructura significa el edificio, cómo están enlazados, los contenidos mineralógicos, los contenidos de la química orgánica, cómo están funcionando en este edificio estructural. Estas técnicas nos permiten conocer esta estructura. Y es muy importante el conocimiento de esta estructura, porque si yo quisiera hacer mejoramientos genéticos, hacer protecciones de las agresiones del medio ambiente o de las agresiones patológicas, si no conocemos la estructura, sería difícil lograr tener una mejoría de estos productos afectados por estas agresiones. Estamos acá con el señor Juan de la Cruz Rivera Olemar, quien es agricultor de esta zona de Piura, y que nosotros estamos iniciando estas entrevistas con la finalidad de conocer qué significa esta actividad productiva del cacao, sobre todo sobre un tema muy importante que ha dado la vuelta al mundo, el cacao blanco. Señor de la Cruz, ¿podría usted indicarnos o podría explicarnos qué cosa es usted como agricultor, qué produce, cuál es su actividad, a qué institución pertenece? Bueno, mi nombre es Juan de la Cruz Rivera Olemar, yo soy productor, soy agricultor, productor de cacao desde hace unos 27 años acá en la región Piura, y recientemente, hace unos 5 años,
soy miembro socio de la Central Piurana de Cafetaleros, soy representante de una pequeña asociación de base denominada APAGRO Palo Blanco, que quiere decir Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios Palo Blanco, la misma que es socia de CEPI Café. CEPI Café es un gremio de segundo nivel que abarca productores de café principalmente, productores de panela, y productores de cacao y productores de fruta. Señor Juan de la Cruz, ¿podría decirnos dónde está ubicado el centro de la actividad agrícola que usted desarrolla? En Palo Blanco, pero ¿dónde es? Muy bien. La organización que yo presido y la actividad que yo realizo está ubicada en la región Piura, departamento Piura. ¿Alto Piura? Sí, Alto Piura, provincia de Morropón, distrito de Chulucanas, y dentro de del distrito de Chulucanas está mi comunidad, la comunidad campesina César Vallejo de Palo Blanco. Esa comunidad campesina, ¿qué actividad de las actividades agrícolas realiza? Bueno, hace unos años atrás su actividad principal era el cultivo del arroz, pero desde hace unos 15 años paulatinamente hemos ido cambiando el cultivo del arroz por el cultivo del cacao. Tal es así que nuestra organización el año 2007 ya logra exportar unas 7 toneladas y ha ido en crecimiento de tal manera que en el año 2008 ya nos acercamos a 9, el 2010. Cada vez va creciendo. Sí, va creciendo de tal manera que el año pasado, en la campaña anterior, nosotros hemos exportado a través de CEPI Café unas 12 toneladas del preciado cacao blanco y la proyección para este año 2013 ya es unas 18 toneladas. O sea, esto nos da un indicador de que vamos en crecimiento. Vamos a hablar un poquito de esto del cacao blanco, pero quisiéramos antes de esto que usted nos pudiera explicar, por ejemplo, usted es un iniciador de esta actividad productiva, porque generalmente se conoce que el cacao es originario o se desarrolla mejor en la ceja de selva. Y ustedes han tenido que ver con la selva peruana, el Bagua, por ejemplo, que está muy cerca de la zona, ¿o es usted una actividad que ya tiene una tradición familiar que ustedes están realizando? Bueno, yo tengo 57 años de edad y cuando yo era pequeño, mi abuelita, porque es la chacra La Nicolasa, la que se llama, es muy conocida, nacional e internacionalmente, parcela La Nicolasa, cuando yo era pequeño mi abuelita ya cultivaba el cacao, pero no nos habíamos puesto a descubrir el interior de esas almendras. Entonces producíamos cacao para autoconsumo. Entonces el año 1983 yo comienzo a propagar más plantas de esas mismas semillas que tenía mi abuelita. Y nosotros antes de estar organizados, no teníamos conocimiento que éramos poseedor de un material genético de alta calidad. Es a través de un proyecto SIGLA, un financiamiento que recibió CEPI Café de SIGLA y ejecutado por CEPI Café, que a través de sus técnicos y los ingenieros responsables de estos proyectos de investigación, es que se llega a descubrir en el año 2008 que en mi parcela a la que hago referencia, conjuntamente con un importador, vienen y descubren que efectivamente dentro de la finca habían mazorcas de cacao cuya almendra en su interior era cacao blanco, de almendra blanca. El color es blanco. El color es blanco. A diferencia del otro. A diferencia del cacao común, que es, las almendras son moradas o violetas, ¿no? Entonces el importador de aquel entonces, Pierre Richard, decía, wonderful, tienen maravilloso, tienen cacao, la pepa de oro, decía. ¿Él conocía esa especie? Claro, ellos son chocolateros de mucho mayor antes que nosotros. Ellos decían, tienen ustedes la pepa de oro, decía, ¿no? Pepa de oro. Entonces decía, no tienen nada que envidiar a sus amigos venezolanos, porque el cacao porcelana, la supremacía la tenía Venezuela, pero ahora el Perú, en el poco tiempo de trabajo que venimos realizando acá en el norte de Perú con el cacao blanco, ya el Perú se está posicionando a nivel mundial como un productor de cacao blanco y ya está ocupando el segundo puesto en producción de cacao orgánico.
Señor de la Cruz, díganos una cosa. En Venezuela existe un cacao de origen, se llama así, Sí. que se llama el cacao de Chuao. De Chuao, sí. Venezuela, ¿no es cierto? Sí. Y dígame una cosa, ¿usted cree que podríamos hablar del tema del cacao peruano, del cacao piurano, el cacao blanco, como algo que podría ser el equivalente de origen de este territorio, o es que hay en otras partes del mundo el cacao blanco? Bueno, aquí mismo en Perú, o hablemos de aquí mismo en Perú, por ejemplo, cacao blanco no solamente lo tiene Piura, yo he estado en Bagua y en Bagua hay algunas plantas que tienen cacao blanco, en Tabaconas también hay algunas plantas que se encuentran, pero ahí sí está erosionado este material por la intromisión de materiales genéticos externos, transgénicos como el CCN51, Ya. bueno, hay una cantidad de variedades ahí, entonces ahí ha erosionado un poco. No ha sucedido casi con el cacao blanco piurano, porque sí ha habido intromisión de algunos materiales genéticos de afuera, pero al menos el trabajo que estamos realizando ahora es recuperar ese material, esos genes, Ya. ese material genético, el ¿no? valor genético para llegar a tener una productividad de cacao blanco al 100%. ¿Y ustedes tienen algún conocimiento de que debe haber algún organismo para registrar y defender y proteger genéticamente esta especie? Claro, está el INIA, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria, está el INIA, están las universidades, están todos los profesionales que está Indecopi, porque inclusive yo les planteaba en una reunión que nosotros debemos registrar, patentar este cacao. El cacao blanco, el famoso cacao blanco piurano o el famoso alimento de los dioses, como lo denominamos. Claro, como usted sabe, la palabra cacao es una palabra de Centroamérica, de las culturas aztecas y mayas, nacahual, que significa dulce o alimento de los dioses. Alimento. Incluso el nombre científico de cacao es Teobromas cacao. Teobromas. Teo Dios, broma, alimento de los dioses. Exactamente. Y dígame, dentro de las especies de cacao, aparte del cacao blanco, hay otras especies que se cultivan de cacao, que como usted sabe hay tres tipos de variedades, el forastero, el criollo, el trinitario. ¿Ustedes qué tipo de cacao producen? Bueno, aquí en nuestra región Piura, lo que encontramos más es el cacao blanco, un poco erosionado sí, pero también tenemos cacao, los famosos trinitarios, la unión de un forastero y un criollo, tenemos como cacao trinitario. También existe otra variedad, un cacao rojo que algunos productores cuando han emigrado a la parte de la Amazonía peruana han traído y han sembrado. Entonces es un cacao mazorca roja, grande, pero lo que predomina generalmente es el cacao blanco. Señor de la Cruz, el cacao es un alimento que tiene un alto potencial de proteínas, aminoácidos, tiene componentes fenoles que son antioxidantes, digamos, y todo esto existe en la organización de ustedes, que se trata de establecer una diferencia notable entre los diferentes cacaos que se producen, valorando este contenido proteico. Sí, exactamente. El cacao, por ser un árbol que tiene sobrevivencia por encima de los 100 años, es un árbol que asimila... ¿Longevo? Sí, es un árbol longevo y asimila con mayor proporción los minerales que se encuentran en el suelo. Pero esto para nosotros representa un peligro porque el cacao blanco acá en el norte del Perú asimila con qué facilidad el cadmio. Entonces, el cadmio, sí. Entonces, el cacao, su proporción de cadmio en el cacao blanco es un poco bajo todavía, o sea pero si eso llegara a elevarse representaría o perjudicial para nosotros porque sería vetado por los países. Claro. Pero no tiene gran no representa gran peligro para la salud humana, porque un humano tendría que comerse por lo menos una tonelada de cacao por año. El permitido todavía no se... Sí, todavía no, claro. Pero dígame una cosa, ¿es un problema del suelo el que tenga cadmio? Sí, posiblemente falta investigación en ese aspecto. Falta investigación porque posiblemente las zonas donde se encuentran las parcelas de cacao, posiblemente haya habido actividad volcánica hace miles de años. Es interesante recalcar, sí, entonces se requiere investigar sobre eso. Hay que investigar y eso es lo que nos falta acá en Piura. Y otra cosa, señor de la Cruz, también es un desafío para ustedes tener esta actividad
¿Cómo ustedes resuelven el problema de las agresiones, los cambios climáticos, o por ejemplo el tema de las monaliasis o la escoba de la bruja, que son patológicamente destructores, ¿no es cierto? Bueno, en nuestro norte peruano, como usted sabrá y ha ido a la zona de producción, el clima que preponderantemente existe acá es un clima seco, existiendo solamente 3 meses de periodo lluvioso, que es de febrero a abril. Entonces la incidencia de plaga y enfermedades para el cacao blanco no reincide mucho. Entonces no tenemos escoba de bruja acá en Piura, no tenemos bueno, la monile se nos presenta en el mes de marzo, abril, donde hay mayor humedad. ¿La mazorca negra también? Sí, un poco, pero hemos aprendido a enfrentarlo, a controlar, y de tal manera que no nos hace mucho perjudicial, porque para mayo, junio nuevamente entramos a un periodo de estiaje. Entonces esto de alguna manera nos favorece a los productores de cacao, o sea, no tenemos plaga todo el año. Posiblemente en el mes de marzo, abril, hay presencia de monilia, pero la controlamos. Estuve revisando un artículo de investigación recientemente publicado sobre investigaciones sobre el casco del cacao. Sí. El casco, cuando yo he podido cortar, luego lo he guardado un buen tiempo y se ha vuelto muy duro. Y en la investigación señalan que son cascos muy ricos en lisina, que es una proteína muy valiosa. ¿Ustedes están haciendo estos cascos, los arrojan, los pierden, los están utilizando, o están preocupados por incorporarlos en la actividad productiva, en la comercialización? Bueno, actualmente lo que venimos haciendo nosotros es exportar las almendras de cacao en estado primario, las estamos exportando. Pero ya esta semana, que al transcurrir esta semana, se han llevado un promedio de 10 latas de mucílago de cacao a Ica para hacer una prueba, para ver cómo sale el licor, el alcohol de este mucílago, porque su grado Brix es muy alto, porque acá en el norte la concentración de azúcar en los frutos es muy alto por el clima seco. Entonces, si eso tiene resultados, los resultados se van a ver el día 12 de febrero. Si los resultados son positivos, entonces hay una gran expectativa para nosotros poder obtener un rico licor del mucílago de cacao. El otro proyecto es, y aquí sí falta investigación, que las cáscaras de las mazorcas o las mazorcas, nosotros actualmente la incorporamos al suelo. Como somos productores orgánicos, nutrientes. Sí, entonces porque son muy ricas en potasio, en minerales, claro. Pero ¿qué es lo que tenemos en mente? Es de que esas cáscaras a un futuro se puedan deshidratar, luego convertirlas en harina y elaborar galletas. Pero ahí tenemos un problema. El problema es de que la alta concentración de cadmio. Entonces ahí tendríamos una dificultad. Pero eso todavía está más adelante. Ese es trabajo de investigación. Trabajo de investigación para más adelante. Entonces, señor de la Cruz, hay el aprovechamiento casi completo del cacao. Ahora está con el mucílago. ¿Podría usted explicarnos lo que estaba haciendo sobre esto que están interesados? Bueno, el mucílago es la miel que está dentro de la mazorca. El cacao, ustedes sabrán que cuando uno parte una mazorca y logra chupar las almendras, tiene algo, concentración de azúcar, levaduras. Bueno, este mucílago, en la prueba que estamos haciendo de la zona de producción, se han tomado unas 10 latas equivalente, cada lata de 18 litros, y se ha puesto en un congelador, para trasladarlo a Ica, para detener un poco el proceso de fermentación. Pero eso, como es una prueba primaria, después viene una segunda prueba. En la segunda prueba ya estamos pensando, hay un líquido especial que detiene de alguna manera, neutraliza el proceso de fermentación. ¿Alguna enzima seguramente? Sí, ¿no? Detiene entonces. En un segundo ensayo que vamos a hacer, entonces ya tendríamos los resultados, y estamos haciendo la medición también, los costos que cuesta producir este licor, y luego a futuro, bueno, ¿por qué no pensar en la instalación de una planta de procesamiento aquí en el norte de Perú? Que sería interesante. Sería muy interesante, y también aprovechar, como le dije, un poco la cáscara, porque actualmente la venimos aprovechando, reincorporándola al como suelo, abono, como fertilizante. Entonces nosotros, dentro de la agricultura orgánica,
hemos sido capacitados para cuidar nuestra tierra, para producir un producto sano, una agricultura limpia y cuidando también el medio ambiente, sí, los sistemas de agua. Bueno, es un trabajo muy amplio que venimos realizando los productores. O sea, si usted podría estimarnos más o menos cuánto es el tiempo de vida que tiene un árbol de cacao. Bueno, un árbol de cacao se estima que puede sobrevivir por encima de los 100 años. Y el árbol de cacao también, cuando ha cumplido un buen periodo de tiempo, también se puede hacer hablando ya de las labores culturales, el árbol de cacao, pues existen 4 tipos de poda, ¿no? La poda de formación, la poda de mantenimiento, la poda sanitaria y la poda de renovación. Son todas esas acciones técnicas. Son acciones que uno realiza en el campo. Son poda, por ejemplo, un árbol, si uno tiene un árbol que está por encima de los 6-7 metros y está muy alto y quiere reducir el porte, simplemente tiene que dejar prosperar un chupón del árbol. Y cuando ese chupón haya echado su primera canasta a 1 metro, echa su primera canasta, entonces habría que cortar el árbol. Hay 2 formas: cortarlo el árbol, cortarlo a 50 centímetros. Entonces el chupón es un nuevo árbol y puede vivir otros como una estaca que sí. Una estaca que puede vivir otros 50, 80, 100 años. Cuando el árbol de cacao tiene mejor producción, ¿es cuando está joven o cuando tiene muchos años? Cuando ya ha cumplido por encima de los 7 a 8 años. Sí, por encima de los 7 a 8 años, entonces una finca de 1 hectárea de cacao ya se vuelve más productiva, porque un árbol ya está por encima de los 80 a 100 frutos. Mientras que un árbol joven no, pues está entre 15 a 25, 30 frutos por árbol. Por eso es que para que 1 hectárea de cacao sea altamente rentable, necesitamos que 1 hectárea nos produzca por lo menos entre 1.500 a 2.000 kilos de cacao seco por año. ¿Cómo hacen ustedes para preparar los granos, o como dicen, las almendras, para llegarlo al mercado o a la institución que va a comercializar? ¿Ustedes hacen un secado solar? ¿Cómo es el proceso? Bueno, el proceso que venimos actualmente, como le decía inicialmente, es una organización joven todavía, con unos 5 años todavía en este trabajo. Venimos actualmente haciendo nuestros acopios en casa de una compañera socia productora, pero la organización ya ha iniciado su construcción de su planta de procesamiento. Entonces, actualmente lo que venimos haciendo es acopiando el cacao de los productores, depositando en los cajones fermentadores. Ahí se le hace una remoción a las 48 horas y luego 24, y luego del 6º día está saliendo a los tendales o tarimas. Luego ahí se seca lentamente, de tal manera que puedan volar todos los ácidos contenidos dentro de la almendra, disminuyendo por ello la astringencia y el amargor que presenta una almendra de cacao no procesada. Entonces, de tal manera que este cacao nosotros lo secamos a una humedad de un 6%, de 6 a 7%, y también tenemos un grado de fermentación requerido por el importador, que es del 80%. Significa que las partes de alcaloides... Sí, significa que de 100 almendras por lo menos deben de haber 80 que hayan fermentado al 80%. Ustedes cuando venden el cacao, las almendras de cacao, ¿está con cáscara o sin cáscara? No, lo vendemos con cáscara. El proceso es el siguiente: nosotros hacemos el acopio, hacemos el proceso de fermentado, hacemos el proceso de secado, luego trasladamos la materia prima a la planta de Cepi Café acá en Piura, luego acá se hace el homogenizado, el envasado, marcado de saco, y luego se preparan los lotes para... O sea, con cáscara. Con cáscara, sí. Ahora, usted sabe que la cáscara también es un tema muy interesante, sí. Hay también una gran calidad y que también está estudiando, investigando y utilizando mucho, ¿no? Claro, la cáscara, porque el cacao cuando ya se tuesta, sí, cuando entra a la torrefacción, luego es descascarillado. Entonces esa cáscara sale un rico té, un rico mate para la salud humana, muy rico. Señor de la Cruz, este año, 2013, el mundo está celebrando lo que se llama el Año Internacional de la Quinoa. Sí. ¿Usted cree que sería posible pensar ya en un año internacional del cacao peruano? ¿Por qué no? Porque este año
2012 que pasó, bueno, ha sido un año muy interesante, muy productivo como para mí como persona, como productor, porque he logrado obtener un cacao de oro. Fui premiado en el tercer Salón del Chocolate llevado a cabo en la ciudad de Lima, en la Casa Prado, del 4 al 7 de julio del año 2012. Entonces, ahí quedó evidenciado porque vinieron investigadores, vinieron productores, vinieron casi todos los países que producen cacao, tanto de Venezuela, Colombia, Ecuador, estuvo Brasil, estuvo Bolivia, estuvo Costa Rica, Honduras, Nicaragua, bueno, y también estuvieron los expertos del chocolate, los que trabajan con el chocolate, bueno, y quedó evidenciado que el Perú se proyecta a ser una potencia en cacao de alta calidad y donde se encuentran concentrados la mayor genética de variedades de cacao en el mundo. Entonces, también muy interesante ha sido este año 2012 porque logré obtener, participar en el concurso que ejecuta Radio Programas del Perú todos los años, denominado Premio Integración. Bueno, en el Premio Integración 2012 yo ocupé un tercer puesto y he sido premiado ahí con un trofeo y así mismo con una cantidad de dinero de 5.000 soles. Ese dinero no lo estoy gastando para mi persona, sino se está invirtiendo y se va a invertir es justamente en recuperar el material genético de la cual le venía hablando, porque de alguna manera está erosionándose por la intromisión de algunos injertos o intromisión de algunos genes de afuera, que son de aquí mismo de Perú, pero de otras regiones. Entonces, para poder elevar nuestra productividad de cacao blanco al 80%, o por qué no pensarlo hasta el 100%, porque ¿qué pasaría si viniera un importador y dijera, bueno, yo quiero 2 toneladas de cacao blanco al 100% y lo pago a 7 o 8 mil dólares? Entonces sería una ventaja comparativa que tendríamos nosotros los productores trabajar con estas condiciones. Una cosita que nos interesa bastante es ese tema de que hay esa posibilidad de que una especie pueda ser vulnerada, agredida o, como usted dice, esa palabra que se llama erosionada, ¿no es cierto? O sea, ¿hay un control genético para regular y controlar y evitar esto y proteger la especie? Bueno, yo actualmente estoy concentrando clones, tengo ya de 7 parcelas cacao blancos, sí. O sea, tengo 7 cacao blancos de 7 parcelas, las estoy concentrando en una finca que tengo y ya este año entran a producir. Luego de que entren a producir, voy a hacer una evaluación, voy a invitar a los técnicos de CEPI Café que vayan para que me evalúen, porque ellos son los expertos. Yo simplemente soy un pequeño agricultor. Pero usted tiene una gran capacidad. Ellos son los expertos para que me hagan una evaluación física, una evaluación técnica de esos árboles, para ver cuáles los mejores árboles, y luego de ese análisis hacer la evaluación para liberar ya liberar estos patrones a estas plantas hacia más indeseadas, ¿no? Sí, para elevar y desear. Entonces, si tenemos esta conciencia de hacer algo bueno a proyección de futuro, entonces yo pienso que de esta manera podemos recuperar, preservar y propagar el material genético que tenemos. Señor Juan de la Cruz Rivera, estamos muy interesados en lo que usted está realizando, porque la Universidad de San Marcos está haciendo investigaciones que le hemos denominado análisis fitofísico. Fito de planta y las técnicas de la física. La física utiliza unas técnicas muy importantes que podrían permitir conocer como lo que podría llamarse la huella digital de la especie a través de la difracción de los rayos X, en la cual uno podría diferenciar que esta especie puede ser de repente una especie propia de la zona de Piura, o esta es una zona de Pucallpa. Entonces hay una manera de identificar lo que son la difracción de los rayos X y son las técnicas que ofrece la física. La espectroscopía Mossbauer, porque digamos hay una estructura magnética comprometida por la presencia de fierro, por ejemplo, que contiene el cacao, ¿cierto?
Entonces, todas esas evaluaciones, la microscopía electrónica para ver, digamos, la morfología de los granos, todo esto nosotros estamos estudiando. Todavía no tenemos una muestra de cacao blanco. Esperamos tenerlo para poder ver qué hay, qué novedades encontramos en esto que le estoy llamando la huella digital de la materia, en este caso la huella digital del cacao. Y le agradecemos, señor Juan de la Cruz Rivera, esta entrevista y nosotros nos sentimos muy orgullosos de estar con usted porque es un hombre que usted dedica su vida a esta actividad muy importante que potencialmente significa también una identidad nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Queda invitada a la Universidad La San Marcos, queda invitada la San Marcos a participar de esta investigación, porque eso es lo que nos hace falta en nuestro Perú. Me decía un francés, pero ¿por qué peruanos? Si ustedes tienen todo lo que tienen ustedes nosotros no lo tenemos, pero nosotros somos más ricos que ustedes. Y yo le digo, ¿a qué se debe? Dijo, usted lo que les falta es investigación, investigación, investigación. Tienen que industrializar ustedes, tienen que ustedes procesar su chocolate. Y nosotros lo que tenemos que comprarle a ustedes es ya chocolate ya para evitarnos el trabajo. Dice. Entonces, solo industrializando, solo dándole el valor agregado a nuestro producto, a lo que producimos, solo así mejoraremos nuestra calidad de vida en nuestra región. Así que está invitado y muchísimas gracias. Muchas gracias.